11 maneras en que te saboteas y no te das cuenta, según el estoicismo. ¿Sientes que a veces eres tu peor enemigo? Que, sin darte cuenta, te pones obstáculos que te alejan de la vida que deseas vivir. Este conflicto interno es más común de lo que piensas, pero no tiene por qué ser permanente. Los antiguos estoicos, maestros de la sabiduría práctica, nos dejaron herramientas para reconocer y superar las trampas que nosotros mismos nos tendemos. En este vídeo, descubrirás 11 maneras en las que te saboteas sin darte cuenta y cómo aplicar los principios estoicos para liberarte de estas cadenas. No solo identificarás los patrones que te están frenando, sino que también aprenderás cómo transformarlos en una fuente de fuerza y claridad. Si quieres tomar control de tu vida y caminar hacia la paz interior y el propósito, este vídeo es para ti. ¿Estás listo para aprender a superar el autosabotaje y vivir una vida alineada con tus valores? Empecemos. 1. Postergar tus sueños por miedo al fracaso. Imagina que tienes un sueño o un proyecto que te apasiona, pero constantemente encuentras excusas para no empezar. Tal vez piensas que no estás lo suficientemente preparado, que necesitas más recursos o que el momento adecuado aún no ha llegado. Este miedo al fracaso puede ser paralizante, creando una barrera invisible pero poderosa que te impide actuar. Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos, nos ofrece una perspectiva invaluable: si es soportable, entonces soporta. De lo contrario, termina con ello. Esta cita nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de nuestros miedos y obstáculos. A menudo, el miedo al fracaso es una construcción de nuestra mente, una exageración de las posibles consecuencias negativas. El estoicismo nos enseña a enfrentar estos temores con valentía y a reconocer que la inacción, impulsada por el miedo, es una de las formas más comunes de autosabotaje. En lugar de esperar el momento perfecto, debemos entender que cada pequeño paso, incluso si no es perfecto, nos acerca a nuestras metas. La acción imperfecta es infinitamente más valiosa que la perfección inactiva. Para aplicar este principio estoico en tu vida, considera lo siguiente. 1. Desglosa tu sueño en pasos manejables. Divide tu objetivo en tareas más pequeñas y concretas. Cada pequeño logro te dará la confianza necesaria para continuar avanzando. 2. Acepta la posibilidad del fracaso. Reconoce que fallar es parte del proceso de aprendizaje. Cada error te brinda una oportunidad para mejorar y crecer. 3. Actúa ahora, no más tarde. El momento perfecto rara vez llega. Comienza con lo que tienes y dónde estás. La acción genera impulso, y ese impulso te ayudará a superar el miedo. Recuerda que el estoicismo no se trata de eliminar el miedo por completo, sino de aprender a actuar a pesar de él. Cada paso que das hacia tus sueños, sin importar cuán pequeño sea, es una victoria sobre el autosabotaje. Así que adelante, empieza hoy y vive alineado con tus valores y aspiraciones. 2. Ceder tu felicidad a los demás. Imagina que pasas el día esperando que alguien más te haga feliz. Dependiendo de su aprobación, sus acciones o sus palabras, permites que tu estado de ánimo fluctúe como las olas del mar. Esto puede parecer natural, pero en realidad, estás cediendo el control de tu bienestar a factores externos. Epicteto, un sabio estoico, nos ofrece una poderosa enseñanza: no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Esto significa que no es lo que sucede a tu alrededor lo que determina tu felicidad, sino cómo decides percibir y reaccionar ante esos eventos. Cuando confías tu felicidad a los demás, te vuelves vulnerable a sus acciones y opiniones, perdiendo la capacidad de encontrar paz y contento dentro de ti mismo. Para aplicar este principio estoico en tu vida, aquí tienes algunas sugerencias. 1. Desarrolla una sólida autoevaluación. Aprende a valorarte a ti mismo por lo que eres, no por lo que los demás piensan de ti. La autoestima debe ser construida desde dentro. 2. Practica la gratitud interna. En lugar de buscar constantemente validación externa, enfócate en las cosas por las que puedes estar agradecido. Este cambio de perspectiva puede ayudarte a encontrar satisfacción en tu día a día. 3. Establece límites saludables. Acepta que no puedes controlar las acciones de los demás,
pero sí puedes decidir cómo responder a ellas. Aprende a establecer límites que protejan tu bienestar emocional. 4. Mindfulness y reflexión. Tómate un tiempo cada día para reflexionar sobre tus emociones y tus reacciones. La práctica de mindfulness puede ayudarte a ser más consciente de cómo interpretas los eventos que te rodean. Recuerda, la verdadera felicidad y paz provienen de un lugar interno, no de la aprobación o el comportamiento de los demás. Al tomar el control de tus interpretaciones y reacciones, te liberas de las cadenas del autosabotaje y empiezas a vivir una vida más alineada con tus valores y aspiraciones. Sigamos adelante hacia esa vida de plenitud y propósito. 3. Buscar la perfección en todo. La búsqueda de la perfección puede parecer una meta noble, pero a menudo se convierte en una trampa que nos frena y nos causa frustración. En lugar de disfrutar el proceso y celebrar nuestros avances, nos obsesionamos con cada pequeño error, temiendo que cualquier imperfección nos haga fracasar. Séneca, un destacado filósofo estoico, nos ofrece una reflexión valiosa: la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Esta cita nos recuerda que no necesitamos esperar la perfección para tener éxito. La verdadera clave es la preparación constante y la disposición a actuar cuando la oportunidad se presenta. La perfección, en su forma más pura, es inalcanzable, y la búsqueda de ella puede llevarnos a la inacción. El estoicismo nos enseña a aceptar nuestra humanidad y a reconocer que cometer errores es parte del camino hacia el éxito. En lugar de paralizarnos por la búsqueda de lo impecable, debemos enfocarnos en la acción constante y deliberada. Cada paso, aunque no sea perfecto, nos lleva más cerca de nuestras metas. Para aplicar este principio estoico en tu vida, aquí tienes algunas recomendaciones. 1. Acepta tus imperfecciones. Reconoce que nadie es perfecto y que todos cometemos errores. Aprende de ellos y sigue adelante. 2. Establece metas realistas. En lugar de aspirar a la perfección, fija objetivos alcanzables y celebra tus logros, por pequeños que sean. 3. Enfócate en el progreso, no en la perfección. Valora cada paso que das hacia tus metas y aprecia el esfuerzo y la mejora continua. 4. Practica la autocompasión. Trátate con la misma amabilidad y comprensión que ofrecerías a un amigo. No te castigues por no ser perfecto. Recuerda, la vida es un viaje lleno de altibajos. La acción constante y la preparación te llevarán más lejos que la búsqueda inalcanzable de la perfección. Abraza tu humanidad y sigue adelante con determinación y claridad. Sigamos construyendo una vida llena de significado y propósito. 4. Aferrarte a los errores del pasado. Todos cometemos errores. A veces, estos errores pueden sentirse como pesadas cadenas que llevamos con nosotros, obstaculizando nuestro progreso y nublando nuestra visión de un futuro mejor. Nos encontramos reviviendo esos momentos, lamentando nuestras decisiones y deseando haber actuado de manera diferente. Sin embargo, esta rumiación sobre el pasado solo nos atrapa en un ciclo de arrepentimiento y autocompasión, impidiéndonos avanzar. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos ofrece una sabiduría esencial: no pierdas el tiempo discutiendo cómo debería ser un buen hombre. Sé uno. Este consejo nos insta a dejar de lamentar lo que no podemos cambiar, y en su lugar, concentrarnos en lo que está bajo nuestro control, nuestras acciones presentes. El estoicismo nos enseña a aceptar que el pasado es inmutable. No podemos cambiar lo que ya ha sucedido, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos y qué aprendemos de esas experiencias. En lugar de lamentar los errores pasados, podemos utilizar esa energía para actuar con integridad y sabiduría hoy. Aquí hay algunas maneras de aplicar este principio estoico en tu vida. 1. Perdónate a ti mismo. Reconoce que todos somos imperfectos y que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. Sé amable contigo mismo y permítete avanzar. 2. Aprende del pasado, analiza tus errores y extrae lecciones valiosas de ellos. Usa esas lecciones para tomar mejores decisiones en el presente. 3. Enfócate en el presente, practica la atención plena y céntrate en las acciones y decisiones que puedes tomar hoy. El presente es el único momento en el que tienes poder.
4. Transforma la energía negativa. Redirige la energía que gastas en lamentarte por el pasado hacia acciones positivas y constructivas que te acerquen a tus metas. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para ser la mejor versión de ti mismo. No permitas que los errores del pasado definan tu presente o tu futuro. En su lugar, utiliza esas experiencias como una fuente de fuerza y sabiduría para actuar con propósito y determinación. Sigamos adelante, construyendo una vida llena de sentido y satisfacción. 5. Compararte con los demás constantemente. En la era de las redes sociales y la constante exposición a las vidas de otros, es fácil caer en la trampa de la comparación. Nos vemos tentados a medir nuestro éxito, felicidad y valor personal en función de cómo nos vemos frente a los demás. Sin embargo, esta práctica puede ser profundamente destructiva, llevándonos a sentimientos de insuficiencia y descontento. Epicteto, un maestro del estoicismo, nos ofrece una sabiduría esencial: no te preocupes por ser mejor que otros, preocúpate por ser mejor que tu yo de ayer. Esta enseñanza nos invita a redirigir nuestro enfoque de los estándares externos a nuestro propio crecimiento y desarrollo. La comparación constante nos desconecta de nuestro verdadero propósito y nos hace perder de vista lo que realmente importa, nuestro propio progreso. Para aplicar este principio estoico en tu vida, aquí tienes algunas recomendaciones. 1. Establece tus propios criterios de éxito. Define lo que significa el éxito para ti, basado en tus valores y objetivos personales, no en lo que ves en los demás. 2. Practica la gratitud por tus logros. Tómate el tiempo para reconocer y celebrar tus propios logros, por pequeños que sean. La gratitud puede ayudarte a mantener una perspectiva positiva sobre tu propio viaje. 3. Compite contigo mismo, no con los demás. En lugar de compararte con otros, concéntrate en ser mejor que tu versión de ayer. Establece metas personales y trabaja hacia ellas con dedicación. 4. Limita la exposición a las redes sociales. Si te encuentras comparándote constantemente con lo que ves en las redes sociales, considera reducir el tiempo que pasas en ellas. Recuerda que lo que ves en línea a menudo es una versión cuidadosamente curada de la realidad. 5. Rodéate de personas que te apoyen. Busca amistades y relaciones que te inspiren y te apoyen en tu crecimiento personal. Evita aquellas que te hagan sentir insuficiente o inadecuado. Recuerda que tu valor no depende de cómo te compares con los demás, sino de tu propio progreso y crecimiento. Enfócate en ser la mejor versión de ti mismo y deja de medir tu valor con estándares ajenos. Sigamos adelante, construyendo una vida plena y significativa. 6. Dejarte arrastrar por tus emociones. Las emociones son una parte intrínseca de la experiencia humana. Nos pueden motivar y enriquecer nuestras vidas, pero también pueden convertirse en fuerzas poderosas que nos desvían de nuestros objetivos y valores si las dejamos descontroladas. A menudo, podemos encontrarnos reaccionando impulsivamente ante situaciones, dejándonos llevar por la ira, el miedo o la tristeza sin pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Séneca, un destacado filósofo estoico, nos ofrece una valiosa perspectiva: el hombre sabio domina sus pasiones, no las elimina. Esto significa que no debemos reprimir o eliminar nuestras emociones, sino aprender a manejarlas de manera que no nos dominen. En lugar de actuar impulsivamente, el estoicismo nos enseña a pausar, reflexionar y tomar decisiones que estén alineadas con nuestros valores y objetivos. Aquí hay algunas maneras de aplicar este principio estoico en tu vida. 1. Practica la autoconciencia. Tómate el tiempo para reconocer y entender tus emociones cuando surgen. Pregúntate a ti mismo qué estás sintiendo y por qué. Esta conciencia te permitirá tomar decisiones más informadas y controladas. 2. Respira y reflexiona. Cuando te enfrentes a emociones intensas, toma un momento para respirar profundamente y calmarte. Esta pausa te ayudará a evitar reacciones impulsivas y a considerar tus opciones con claridad. 3. Actúa de acuerdo con tus valores. En lugar de dejarte llevar por tus emociones, pregúntate qué decisión estaría en línea con tus valores y metas a largo plazo. Esta reflexión te ayudará a tomar decisiones más sabias y equilibradas. 4. Practica la meditación estoica.
dedica tiempo regularmente a la meditación y la reflexión estoica. Esto puede ayudarte a fortalecer tu capacidad para manejar tus emociones y mantener la calma en situaciones difíciles. 5. Busca el aprendizaje en las emociones. Cada emoción, incluso las negativas, puede ofrecer una lección valiosa. En lugar de ver las emociones como obstáculos, considere las oportunidades para aprender más sobre ti mismo y crecer. Recuerda que las emociones no son nuestras enemigas, sino aliadas que debemos aprender a manejar con sabiduría. Al dominar nuestras pasiones y actuar de acuerdo con nuestros valores, podemos navegar la vida con mayor paz y propósito. Sigamos adelante, construyendo una vida alineada con nuestras aspiraciones y principios. 7. Temor al cambio. El cambio es una constante en la vida. Desde pequeños ajustes en nuestra rutina diaria hasta grandes transiciones en nuestras carreras o relaciones, el cambio siempre está presente. Sin embargo, el miedo al cambio puede ser una de las formas más poderosas de autosabotaje. Este temor puede impedirnos avanzar, arriesgarnos y aprovechar nuevas oportunidades. Marco Aurelio, el sabio emperador estoico, nos ofrece una perspectiva profunda. Observa cuántos cambios ya ha soportado y mira cómo el universo es constante en su cambio. Esta cita nos invita a reflexionar sobre la naturaleza inevitable del cambio y a reconocer que, a pesar de nuestras aprensiones, hemos soportado y superado muchos cambios a lo largo de nuestras vidas. El estoicismo nos enseña a aceptar el cambio como una parte natural del universo. En lugar de resistirlo, debemos aprender a fluir con la vida y ver cada cambio como una oportunidad para crecer y mejorar. La resistencia al cambio solo nos causa estrés y nos impide adaptarnos y prosperar. Para aplicar este principio estoico en tu vida, aquí tienes algunas sugerencias. 1. Acepta la impermanencia. Reconoce que todo en la vida es transitorio y que el cambio es una parte inevitable de la existencia. Esta aceptación te permitirá enfrentar el cambio con más tranquilidad. 2. Busca el aprendizaje en el cambio. Cada cambio, por difícil que sea, trae consigo una lección o una oportunidad de crecimiento. En lugar de enfocarte en lo que pierdes, busca lo que puedes ganar o aprender. 3. Adapta tu mentalidad. En lugar de ver el cambio como una amenaza, míralo como una oportunidad para reinventarte y descubrir nuevas facetas de ti mismo. 4. Practica la resiliencia. Fortalece tu capacidad para adaptarte a nuevas circunstancias. La resiliencia te permitirá enfrentar el cambio con más confianza y menos miedo. 5. Vive el presente. Enfócate en el aquí y ahora, en lugar de preocuparte por los cambios futuros. La atención plena te ayudará a manejar mejor las transiciones y a vivir de manera más plena. 8. Permanecer en relaciones o entornos tóxicos. Las relaciones y los entornos que frecuentamos tienen un impacto significativo en nuestro bienestar y desarrollo personal. A veces, nos encontramos atrapados en relaciones o situaciones que, en lugar de fortalecernos, nos drenan y nos desvían de nuestro verdadero potencial. Séneca, con su sabiduría estoica, nos advierte: rodéate de personas que te hagan mejor. Esta enseñanza subraya la importancia de elegir cuidadosamente las relaciones que cultivamos y los entornos en los que nos desenvolvemos. Mantener relaciones dañinas o permanecer en entornos tóxicos puede impedirnos crecer y alcanzar nuestras metas. El estoicismo nos insta a actuar con valentía y amor propio para soltar lo que ya no nos aporta valor. Esto no significa que debamos evitar todos los conflictos o dificultades, sino que debemos evaluar si una relación o situación está contribuyendo positivamente a nuestro bienestar o si, por el contrario, nos está causando más daño que bien. Aquí hay algunas maneras de aplicar este principio estoico en tu vida. 1. Evalúa tus relaciones y entornos. Reflexiona sobre las personas y situaciones en tu vida. Pregúntate si te están ayudando a crecer o si te están reteniendo. 2. Establece límites saludables. Aprende a decir no y establece límites claros para proteger tu bienestar emocional y mental. Esto puede significar reducir el tiempo que pasas con personas tóxicas o limitar tu exposición a entornos negativos. 3. Busca relaciones enriquecedoras. Rodéate de personas que te inspiran, te apoyan y te desafían a ser la mejor versión de ti mismo.
Las relaciones positivas pueden tener un impacto transformador en tu vida. 4. Practica el desapego, aprende a soltar lo que ya no te sirve. Esto puede ser doloroso, pero es un acto de amor propio y valentía que te permitirá avanzar y encontrar nuevas oportunidades. 5. Cuida de ti mismo, prioriza tu bienestar físico, emocional y mental. Dedica tiempo a actividades que te llenen de energía y te hagan sentir bien contigo mismo. 9. Creer que no eres suficiente. La autocrítica excesiva y las dudas sobre uno mismo son formas comunes de autosabotaje que nos pueden impedir alcanzar nuestro verdadero potencial. Nos enfrentamos a pensamientos negativos recurrentes que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, capaces o merecedores de éxito y felicidad. Estos pensamientos, si no se controlan, pueden convertirse en una barrera significativa para nuestro crecimiento personal y profesional. Epicteto, un sabio estoico, nos enseña, lo que realmente daña no es lo que otros piensan de ti, sino lo que tú piensas de ti mismo. Este principio subraya la importancia de la autopercepción. Lo que piensas de ti mismo tiene un impacto mucho mayor en tu vida que las opiniones de los demás. Cada vez que te dices a ti mismo que no puedes o que no eres suficiente, estás cerrando la puerta a tu capacidad natural de crecer y prosperar. Para aplicar este principio estoico en tu vida y combatir la creencia de que no eres suficiente, aquí tienes algunas recomendaciones. 1. Reconoce tu valor intrínseco, comprende que tu valor no está determinado por tus logros o la aprobación de los demás. Eres valioso simplemente por ser quien eres. 2. Reformula los pensamientos negativos, cada vez que te encuentres pensando que no puedes o que no eres suficiente, reestructura esos pensamientos. En lugar de decir, no puedo hacer esto, di, estoy aprendiendo y mejorando cada día. 3. Practica la autocompasión, sé amable contigo mismo. Reconoce tus esfuerzos y celebra tus logros, por pequeños que sean. La autocompasión te ayudará a construir una autoestima más fuerte y saludable. 4. Desafía tus creencias limitantes, cuestiona los pensamientos negativos y busca evidencia que los desmienta. A menudo, descubrirás que tus dudas no están basadas en la realidad. 5. Establece metas realistas, enfócate en metas alcanzables que te permitan experimentar el éxito y construir confianza en tus habilidades. 6. Rodéate de apoyo positivo, busca relaciones y entornos que te inspiren y te refuercen positivamente. Las personas que te apoyan pueden ofrecer una perspectiva alentadora y ayudarte a ver tu propio valor. 10. Descuidar tu bienestar físico y mental. En el ajetreo y la prisa de la vida cotidiana, a menudo olvidamos lo esencial, nuestro bienestar físico y mental. Nos concentramos en cumplir con nuestras responsabilidades y objetivos, dejando de lado el cuidado personal. Sin embargo, el descuido de nuestro cuerpo y mente puede tener consecuencias profundas y negativas a largo plazo. Marco Aurelio, en su sabiduría estoica, nos recordaba la importancia del equilibrio. Cuidas tu cuerpo como si fueras a vivir para siempre, pero desatiendes tu alma como si fueras a morir mañana. Esta cita subraya la necesidad de tratar tanto nuestro cuerpo como nuestra mente con respeto y cuidado. Ambos son herramientas esenciales para una vida virtuosa y significativa. El estoicismo nos enseña que el bienestar físico y mental son fundamentales para vivir en armonía con nuestros valores y aspiraciones. Sin un cuerpo sano y una mente equilibrada, es difícil perseguir nuestras metas y mantener un sentido de propósito. Para aplicar este principio estoico en tu vida, aquí tienes algunas sugerencias. 1. Prioriza el cuidado personal, dedica tiempo cada día a actividades que promuevan tu salud física y mental. Esto puede incluir ejercicio, meditación, descanso adecuado y una dieta equilibrada. 2. Establece rutinas saludables. Crear rutinas diarias que incluyan momentos para el autocuidado puede ayudarte a mantener el equilibrio. Por ejemplo, establece horarios regulares para dormir, comer y ejercitarte. 3. Escucha a tu cuerpo y mente, presta atención a las señales de tu cuerpo y mente. Si sientes agotamiento, estrés o malestar, tómate el tiempo para descansar y recuperarte. 4. Practica la reflexión y la meditación.
dedica tiempo a la introspección y la meditación para mantener la calma y la claridad mental. Esto te ayudará a manejar el estrés y a mantener una perspectiva positiva. 5. Rodéate de apoyo positivo, busca relaciones y entornos que te inspiren y te apoyen en tu bienestar. La compañía de personas positivas y solidarias puede tener un impacto significativo en tu salud mental. Recuerda, cuidar de tu cuerpo y mente no es un acto de egoísmo, sino de responsabilidad y amor propio. Al tratarte a ti mismo con respeto y cuidado, estás fortaleciendo las bases para una vida plena y virtuosa. Sigamos adelante, construyendo una vida equilibrada y significativa. 11. No definir un propósito claro para tu vida. Vivir sin un propósito claro puede llevarnos a sentirnos perdidos y a merced de las circunstancias. Cuando no tenemos una dirección definida, nos volvemos vulnerables al caos y a la distracción, y es fácil perder de vista lo que realmente importa. Esta falta de claridad puede impedirnos alcanzar nuestras metas y vivir una vida plena y satisfactoria. Epicteto, con su sabiduría estoica, nos dice: no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Esta enseñanza nos recuerda la importancia de tener un propósito claro y definido. Sin una dirección, cualquier esfuerzo puede parecer en vano, y nos encontraremos navegando sin rumbo fijo. El estoicismo nos insta a definir nuestros valores y alinear nuestras acciones con ellos. Esta claridad nos proporciona una brújula interna que guía nuestras decisiones y nos ayuda a mantener el enfoque en lo que realmente importa. Un propósito claro no solo nos da dirección, sino que también nos brinda paz interior al saber que estamos viviendo de acuerdo con nuestros principios. Para aplicar este principio estoico en tu vida y definir un propósito claro, aquí tienes algunas sugerencias. 1. Reflexiona sobre tus valores y pasiones. Tómate el tiempo para identificar lo que realmente te importa y te apasiona. Pregúntate qué valores son fundamentales para ti y que te motiva profundamente. 2. Escribe tu propósito. Redacta una declaración de propósito que resuma lo que quieres lograr en la vida y cómo planeas hacerlo. Tenerlo por escrito puede ayudarte a mantener el enfoque y la claridad. 3. Establece metas alineadas con tu propósito. Define metas a corto y largo plazo que estén en armonía con tu propósito. Estas metas te servirán como hitos que te guiarán en tu camino. 4. Revisa y ajusta tu propósito regularmente. La vida está en constante cambio, y es posible que tu propósito evolucione con el tiempo. Revisa y ajusta tu declaración de propósito según sea necesario para asegurarte de que sigue siendo relevante. 5. Actúa con intención. Asegúrate de que tus acciones diarias estén alineadas con tu propósito. La coherencia entre lo que piensas, dices y haces es fundamental para vivir una vida plena. Recuerda, tener un propósito claro te brinda dirección y paz interior. Al definir tus valores y alinear tus acciones con ellos, puedes navegar la vida con más confianza y determinación. Sigamos adelante, construyendo una vida llena de significado y propósito. El estoicismo nos enseña que la vida no se trata de lo que sucede, sino de cómo respondemos a ello. Identificar las formas en que te saboteas no es suficiente, necesitas tomar medidas conscientes para superarlas. Dentro de ti está la capacidad de vivir con virtud, paz y propósito. Hoy es un buen día para empezar a trabajar en tu mejor versión. ¿Qué cambio vas a hacer primero?